discípulos fueron al sepulcro. Corrían los dos, pero el otro discípulo corrió más deprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, el sudario que había estado sobre su cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino que estaba enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido al sepulcro, vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos y volviera a sus discípulos. Amén. Gracias, Padre, te amamos, Señor. Pueden sentarse, hermanos. Es una bendición poder compartir la palabra de Dios en este día de resurrección. Estamos contentos de verles a todos y también contentos de tener con nosotros a Miguel, nuestro pastor de área, él con los cuidados médicos que requiere, pero con una fe inquebrantable está hoy. Denle palmas al Señor por la vida de Miguel. Cuando pensamos en la resurrección de Cristo, nosotros necesitamos tener claro lo que ocurrió en un día como hoy tan importante. Y yo quiero que ustedes me sigan con sus Biblias en el libro de Mateo, en el capítulo 26. Y vamos a mirar hoy lo que yo he llamado de la cruz a la gloria. De la cruz a la gloria. Y lo que quiero hacer en esta mañana es hacer un pequeño recorrido por las últimas etapas de la vida de nuestro Señor Jesucristo acá en la tierra y cómo terminó su vida humana, pero de una manera gloriosa, de una manera poderosa. Entonces vamos a mirar varias cosas. La primera que quiero mirar con ustedes es el arresto de Jesús. Un viernes, posiblemente entre marzo y abril, que es el mes de Nisan, Jesús, siguiendo todo el proceso que los malvados habían planeado para él, una de las etapas fue el complot para prender a Jesús, Mateo 26, lo pueden ver en sus Biblias. Luego es ungido en Betania y Judas ofrece entregarlo. Y luego el Señor hace algo muy importante que nosotros lo hacemos, que es toma la cena con los discípulos. Jesús anuncia la negación de Pedro, pero vamos a enfocarnos en el versículo 47, el arresto de Jesús. Mencioné lo demás para que ustedes siempre lean estos pasajes que son maravillosos. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que entregaba les había dicho así: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Él entonces se acercaron y echaron mano y le prendieron. Hermanos queridos, el arresto de Jesús tiene al menos tres cosas que podamos mirar así a grandes rasgos que son importantes. Uno es la manera como Judas lo traiciona. Y es muy fácil poder culpar a Judas, pero en esta prédica de hoy quiero que usted se vaya pensando cuántas veces nosotros también traicionamos al Señor. Judas traicionó al Señor, entre otras cosas, porque sus expectativas no fueron satisfechas. Quiero decirlo de nuevo. Una de las tantas razones por las que Judas traiciona al Señor, aparte de tener un corazón apartado del Señor, es porque sus expectativas no fueron satisfechas. Judas pensaba que Jesús iba a ser el rey que ellos estaban esperando y que los iba a librar de la opresión de los romanos, y se hizo una expectativa irreal. Por eso las expectativas son muy dañinas cuando no son reales, y de alguna manera, decepcionado de él mismo, finalmente lo traiciona. Otro es porque no lo honra, no lo valora. Algo curioso de lo que leemos es que usted se pudiera preguntar: ¿por qué Judas tiene que dar una señal y decirles al que yo besare? Ese es, prenderle. ¿Acaso ellos no conocían a Jesús?
Eso indica que el Señor Jesús era como uno de nosotros. No era una persona que ostentaba ciertas distinciones físicas de vestuarios como para relucir entre la multitud. Jesús relucía entre la multitud, no tanto por cómo andaba vestido, sino por el poder que emanaba de él. Pero Judas quiere decir que los del Sanedrín y los malvados que fueron no habían visto mucho a Jesús. Quizás sí, pero Jesús podía pasar desapercibido como todos nosotros. Y él dijo, el que yo le dé un beso, ese es, por favor, préndale. La otra cosa interesante de Judas es la forma en que él saluda al Señor. Le dice, salve, maestro. Esta expresión, salve, maestro, se usaba mayormente para los reyes y las personas importantes. Esto nos habla a nosotros de lo que sería la hipocresía y la falsedad. Yo te saludo como un rey, pero te traiciono como un cualquiera. Tremendo. Yo te digo, salve maestro, salve rey, pero te entrego como un cualquiera. Judas no reconoce a Jesús en este texto como el Señor, sino sencillamente como un maestro. Todo el mundo lo reconocía como maestro, pero no es lo mismo reconocerlo como maestro que reconocerlo como el Señor. Y esto es importante. Cuando Judas reconoce a Jesús como el maestro, lo está reconociendo como todo el mundo lo reconoce. Pero reconocerlo como Señor, él no podía hacerlo. Y la razón por la que no podía hacerlo es porque no se puede reconocer a Jesús como Señor y traicionarlo al mismo tiempo. Al decir él, Señor, hubiese dicho, yo reconozco que tú eres el Señor y César, el gran emperador, es un súbdito de Dios, o Pilato, o Caifás, o Anás. Pero cuando él lo reconoce como un maestro, sencillamente está diciendo, Jesús es un cualquiera, como todos. Por supuesto, con el respeto de su jerarquía como maestro. Jesús responde y le dice, amigo. Es curioso que Jesús no llama a cualquier amigo. De hecho, la Biblia dice en Juan, capítulo 16, 17, que Jesús le dijo a su discípulo, de ahora en adelante no los llamaré más como los llaman los demás, los llamaré como amigo. Los llamaré como discípulos, como siervos, porque ustedes deben saber lo que hace su Señor. Muy pocas veces Jesús llamaba a alguien amigo, pero ese llamado de amigo de Jesús fue como para hacerlo, a ver si se lo explico. Mi esposa y yo tenemos una forma de tratarnos, es obvia, y con mis hijos, y usted también. Cuando su esposa se enoja o su esposo se enoja, lo llama con un nombre no tan común. Puede ser que le diga, en el caso, Nehemías, ven acá. Ya yo sé que esa señal es un poco rara y que hay algo de incomodidad en el corazón de mi esposa. ¿Lo ven? Así que cuando Jesús lo llama amigo, no le está faltando el respeto a Judas, pero lo está llamando así para hacerle un llamado de atención. Porque Jesús siempre los llamaba como sus discípulos. Mis muchachos, mi equipo, soñado, querido. Pero de repente dice, amigo, ¿a qué vienes? Eso pudo haber timbrado un poco el corazón de Judas. Entonces se acercó y le echaron mano y lo prendieron. La otra cosa aquí, en el arresto de Jesús, es la manera como tratan a Jesús. Lean el versículo 51. Entonces prendieron a Jesús, lo agarraron, y uno de los que estaba con Jesús, otro evangelio dice que fue Pedro, sacó la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja, y Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada morirán a espada. Y Jesús dijo esta expresión, ¿acaso yo no puedo orar al Padre para que envíe una legión, 12 legiones de ángeles? Una legión era el equivalente a entre 50 y 100 soldados. Imagínense el poder que tiene solamente un ángel. Pero Jesús le dijo a su discípulo, ¿acaso yo no puedo pedir 12 legiones de ángeles? Está hablando de más de 1000 ángeles que vengan a defenderme, y esto sería una cosa impresionante. Yo puedo hacerlo, pero no lo voy a hacer. ¿Cómo entonces para que se cumplan las escrituras? Y mira cómo Jesús mismo dice, ustedes han venido con espadas y con palos para prenderme como un ladrón. Entonces Judas lo traiciona, pero esta gente lo están tratando como un criminal cualquiera.
Y esa es la segunda forma en que arrestan a Jesús. La tercera forma, la veremos un poco más adelante, es como Pedro lo niega. Y en el Evangelio de Marcos nos dice algo interesante, en Marcos 14, que me gustaría que lo vieran un momento, adicional o diferente o adicional a Mateo. Marcos nos cuenta que cuando Jesús fue arrestado, en el capítulo 14, versículo 51, había un joven que le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y lo prendieron, es decir, lo agarraron. Marcos 14, 51. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. ¿Cómo le parece? Entonces vimos que Judas lo traiciona como un cualquiera. De hecho, pidió por la venta de Jesús 20 piezas de plata, que era ni siquiera lo que costaba el valor de un siervo, un esclavo. La otra es los que vienen y tratan a Jesús como un ladrón, con palos y con espada. Pero quiero llamar la atención a los jóvenes que están aquí en esta mañana. Había un joven que estaba vestido de una sábana y seguía a Jesús y lo agarraron. Y cuando lo agarran, este muchacho prefiere dejar la sábana y huir desnudo, pero huir también. Me hace recordar a José. La diferencia fue que José huyó para no pecar con Potifera, la esposa de Potifar. Pero este muchacho huye porque no quiere enfrentar lo que va a pasar ahora. Ahora, la pregunta para ustedes es esta, y para los jóvenes. Como discípulos de Cristo, ¿estamos listos para huir o para seguir siendo fieles a Cristo? ¿Cómo estás tú? ¿Estás listo para huir cuando se ponen las cosas difíciles en la fe o para seguir siendo fieles a Cristo? Yo le hago otras preguntas más. ¿Qué cosas te hacen huir de la fe? Hermanos, imagínense los que seguían a Jesús. ¿Qué podían pensar de Jesús? ¿Cómo es que, Señor, cómo es que te están tratando como un ladrón? Y Judas, que es el que lleva las finanzas, el contador del equipo, te traiciona de la manera más, dice un poeta y predicador, decía, el último beso. El último beso que Judas dio en esta tierra fue el beso de la traición. Un beso sirve para muchas cosas, pero también un beso puede ser el golpe mortal de una traición. Ahora hay un joven que también abandona. Los estudiosos creen, y yo también creo, aunque no soy estudioso, que este joven era Marcos, el que escribió el Evangelio más tarde. Por eso Marcos, escribiendo de este joven, no da descripción alguna, sino dice, hubo un joven que huyó cuando prendieron a Jesús, y casi todos están de acuerdo que el que huyó era Marcos, el que más tarde escribió el Evangelio de Marcos. Así es Dios con nosotros. Vivimos experiencias como jóvenes. Ahora, Jesús ante el concilio es lo segundo. ¿Qué pasa con Jesús ante el concilio? Y está en Mateo 26, 57. Traen a Jesús al sumo sacerdote, se reúnen los principales, los ancianos, y esta frase quiero que la lleven en casa todos. Pedro le siguió de lejos. ¿Lo ven? ¿Dónde está? Pedro le siguió de lejos. Estoy leyendo ahora, es Mateo. Pedro le siguió de lejos. Estoy leyendo Marcos capítulo 14, versículo 54. Pedro le siguió de lejos. Marcos 14, 54. ¿Qué piensan de eso, hermanos? Y le tengo una pregunta a ustedes. ¿Cómo siguen ustedes a Jesús? ¿De cerca o de lejos? Yo quiero seguir al Señor de lejos, pastor, sin mucho compromiso. Porque si me acerco mucho al Señor me van a pedir mucho compromiso. Yo prefiero seguirlo de lejito. Ahora vayan a Mateo para que se mantengan ahí en donde estamos. Y Jesús ante el concilio, Mateo 26, 57. ¿Llegaron? Lo llevaron al sumo sacerdote, que era Caifás, donde estaban reunidos los escribas.
Pedro, dice Mateo también, Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Y entrando se sentó los alguaciles para ver. Los principales sacerdotes, los ancianos y todos buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarlo a muerte. En este punto de cuando Jesús es llevado al concilio, quiero decirles una cosa. Jesús enfrentó 7 juicios en menos, casi que en un día, para que ustedes puedan comprenderme. 7 juicios injustos prácticamente en 1 o 2 días. Y de los 7 juicios injustos solamente voy a explicar uno. Y fue este. Y fue el cometido por Anás y por Caifás, quien era el sumo sacerdote. Uno era yerno del otro. Lo juzgaron con falso testimonio contra Jesús para entregarlo a la muerte. Versículo 59. Jesús fue juzgado por 2 sistemas jurídicos que imperaban en el momento. El sistema jurídico judío estaba dirigido por Anás, por Caifás y por el Sanedrín. Y el sistema jurídico romano fue llevado a cabo por Pilato y por Herodes. Estos 2 sistemas jurídicos, tanto el judío como el romano, son los que prevalecen hoy todavía hoy. A Jesús, este juicio número 1 que le hicieron a él fue injusto. No solo fue injusto, fue ilegal. Voy a dar unas 2 o 3 razones. Una es porque el juez no era imparcial. El juez favorecía a unos y desfavorecía, en este caso, a Jesús. No había evidencia que en el quórum que se requería para poder juzgar a un criminal se requerían 23 jueces. Y solamente se menciona quizás 1 o 2. El arresto de Jesús fue ilegal porque fue llevado a cabo sin una acusación formal. Y los juicios en ese momento para un criminal como Jesús, como lo estaban tachando cualquier persona, tenían que celebrarse exclusivamente de día. Era ilegal que se hiciera de noche. Y en este caso de Jesús no les importó nada esas 2 cosas. La otra cosa es que cuando se decretaba ya, se hacía ya el informe final o la sentencia, no se podía dar el mismo día que se hacía el juicio. Tenía que esperarse hasta el día siguiente para darse. Con Jesús eso no valió nada. Lo juzgaba de una vez y de una vez lo condenaba. Jesús, cuando juzgaron a Jesús en este primer juicio de los 7 que fueron ilegales, era ilegal buscar testigos falsos. No se permitía ni la ley romana ni la ley judía que a alguien que fuera acusado trajeran testigos falsos. Pero con Jesús contrataron testigos falsos para que lo acusaran. Con Jesús, ningún condenado, como el caso de Jesús, podía ser declarado culpable solamente por sus respuestas. Eso ocurrió en el caso de Jesús. Por sus propias palabras lo condenaron. Con Jesús no presentaron en contra de Cristo ninguna evidencia legal que dijera realmente vale la pena, ¿por qué vamos a condenar a este hombre? La única razón por la que condenan a Jesús, que realmente era legal, si podemos decirlo de alguna manera, fue cuando él dijo que él era el Mesías, y de hecho lo era, lo es y lo será por siempre. Amén. No presentaron contra Cristo ninguna evidencia. Y de hecho, una vez que Pilato como gobernador ya hacía la sentencia, no se podía hacer más nada. Sin embargo, ni aún la palabra de Pilato valía ahí. A Jesús lo condenan como cualquier persona, un malhechor, sin el mínimo respeto. Tercero, la negación de Pedro. Pedro niega al Señor. Y lo pueden ver ustedes ahí en el capítulo que estamos viendo de Mateo, capítulo 26, versículo 58. Pedro niega a Jesús. Pedro estaba sentado fuera del patio. Se le acercó una criada y le dijo: tú eres también Galileo. Él negó delante de todo y dijo: yo no sé lo que tú estás diciendo. Salió él a la puerta y lo vio otra persona y dijo a los que estaban allí: este también estaba con Jesús.
Pedro lo negó otra vez con juramento y dijo: no conozco a ese hombre. Un poco después, acercándose los que estaban allí, dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres uno de ellos, porque aún tu forma como hablas te descubre. Es imposible, hermanos queridos, pasar 3 años con Jesús nuestro Señor y no cambiar nuestra forma de lenguaje, nuestra forma de hablar. Era imposible para Pedro ocultar la influencia de Jesús en su vida, el cambio, la transformación. Entonces Pedro, él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a ese hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo lloró amargamente. Los otros evangelios sinópticos dicen que Jesús miró a Pedro cuando Pedro lo negó. ¿Saben? Escuchen esto y escríbanlo. No es nuestro pecado lo que nos hace llorar. No es nuestro pecado lo que nos hace llorar, sino más bien ver al Salvador contra quien hemos pecado. No es nuestro pecado lo que nos hace llorar. Creo que no fue el pecado lo que hizo llorar a Pedro, sino ver la mirada de su Señor y Salvador lo que lo hizo llorar amargamente. Saben, jóvenes, algunas veces ustedes y yo también somos como Pedro. Lo negamos. ¿Y cómo un joven niega al Señor? ¿Cómo un hombre niega al Señor? Lo niega cuando hacemos cosas que a Dios no le agradan, no le honran. Y esto me hace recordar una historia. Un negociante conocido como el doctor Walter Wilson lo invitó a él a asistir a una fiesta que no era apropiada para un cristiano. Gracias, contestó el doctor Wilson. ¿Puedo llevar a un amigo a la fiesta, amigo mío? Y él le dijo: sí, claro, cómo no, puede traerlo. Pero el que lo invitaba, el comerciante, se quedó con la duda y le dijo: si no te es imprudente, ¿puedo saber quién es tu amigo? Y el doctor Walter respondió: es el Señor Jesucristo. Entonces el comerciante dijo esto: me parece que su amigo no se va a sentir muy bien en esta fiesta. Y el doctor Walter le dijo: bueno, querido, si el Señor no va a disfrutar de esa fiesta, entonces tampoco yo podré disfrutarla. Así que con todo el respeto, declino su invitación, no podré asistir a esa fiesta. Jóvenes, ustedes son muy tentados en todas las áreas, igual que los adultos. Y eres tentado a negar a Jesús. Quizás no de la forma como lo negó Pedro abiertamente, pero tus actos o mis actos pueden ser una manera clara de que estamos negando al Señor. ¿Cuándo niegas tú al Señor? Cuando haces cosas que no honran a Dios. Pregúntate eso siempre. Avanzamos un poco. Ahora vamos a mirar la crucifixión y muerte del Señor. Ahora estamos ya en el capítulo 27. Vamos a mirar un poquito. Jesús es llevado, entonces está con Pilato. Cuando Jesús llega a donde está Pilato, 27-24, ya saben ustedes que Judas fue y entregó el dinero y dijo: maté a un hombre inocente. Y los del Sanedrín le dijeron: a nosotros qué nos importa, haga usted lo que quiera. Estoy citando ahora Mateo 27:4. Y Judas arrojó las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Ahora, Jesús es sentenciado a muerte, y lo pueden ver ahí, 27-24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo y de vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él una gran compañía. Desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata, es decir, un color como púrpura, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha como señal de un cetro.
y se hincaban de rodillas delante de él, le escarnecían, es decir, se burlaban, lo humillaban, lo pisoteaban, le decían: salve, rey de los judíos. ¿Ven otra vez la forma como se saludaba a un rey? Salve, rey. En otras palabras, sí, señor. Por eso que Judas fue tan, ¿cómo diríamos? Tan perverso en saludar a Jesús como un rey, pero tratarlo como un malvado. Ojo con eso, muchachos. De nada nos sirve a nosotros como cristianos tratar a Jesús como un rey el domingo en la mañana en el servicio y en nuestra práctica diaria en las redes sociales y en todo, tratarlo como un cualquiera. Uno de los secretos de la vida cristiana es aprender a honrar a Dios, como Señor. Ahora, hay 3 acusaciones contra Cristo por la cual lo llevan al patíbulo. La primera acusación, lo acusan de que él pervierte la nación, Mateo 5:17. Sin embargo, esa acusación era falsa. Jesús no pervertía la nación, al contrario. La segunda acusación por la cual llevan a Cristo para ser condenado es porque él prohíbe dar tributo al César, no reconoce al César. Esa acusación también era falsa, Mateo 22:21, porque Jesús le dijo a Pedro: ve al mar, echa el anzuelo, saca un estatero, págale el impuesto a César y paga los tributos, y lo que quede vive con eso. Y Jesús, le preguntaron: Jesús, ¿es lícito dar tributo al César? Y él dijo: dale a César lo que es del César y al Señor lo que es del Señor. La tercera acusación por la que llevan a Cristo al patíbulo es porque él dijo que era el Mesías prometido, y eso sí era cierto y sigue siendo cierto hoy. Por eso Pilato colocó un título en 3 idiomas, en griego, hebreo y arameo, que decía: Jesús, rey de los judíos. Y los judíos le dijeron: Pilato, por favor, quite ese título y diga, mira cómo era la gente, diga, no escriba eso, escriba: él dijo que él era el rey de los judíos. Y Pilato, ¿qué dijo? Lo que está escrito, escrito está. Y así se quedó. Por lo menos dijo algo bueno el hombre ese día. Hermanos, de acuerdo con lo que sabemos, Jesús fue puesto en la cruz más o menos a las 9 de la mañana de un viernes santo en abril. Y Jesús pasó por lo menos 6 horas ahí en la cruz, desde las 9 hasta las 3 de la tarde, cuando dio su último suspiro. En ese periodo de 6 horas ocurrieron cosas que nunca antes han ocurrido. Una de las cosas que ocurrió fue que hubo tinieblas en toda la tierra y oscuridad. Pero en ese periodo Jesús dijo 7 palabras que son las palabras más poderosas que alguien haya podido decir sobre la tierra. Y vamos a colocarla aquí ahora en pantalla para que la repasemos juntos. La primera palabra que Jesús dijo ahí, mirando a los que lo estaban haciéndole cualquier tipo de desprecio, humillación, rechazo, escupiéndolo, fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta oración no es un cheque en blanco para el perdón. Es una petición a Dios para que se agregue para que no se agregue este horrible crimen este crimen se llamaba reginicidio. Reginicidio es el crimen que se hace cuando la propia gente mata a su rey. Y ese es el caso de Cristo. Jesús estaba apelando a que hubiese misericordia contra ellos que lo estaban condenando. La siguiente palabra que Jesús hizo y dijo en la cruz fue: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿La recuerdan esa palabra? Digámoslo juntos: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa palabra es tan poderosa que incluye una teología muy profunda. Incluye que la salvación es ofrecida para todos, donde quiera que se encuentre. No importa el lugar donde se encuentre, aún en la cruz. Esa palabra es tan poderosa que dice que la salvación es por gracia mediante la fe. Esa palabra es tan poderosa que dice que la salvación será rechazada por algunos a pesar de todo lo que Dios haga. 3 conceptos teológicos tienen esa palabra. Pero es interesante que en ese momento en la cruz, cuando Cristo está en la cruz y al lado están 2 reos con él, hay 3 hombres ahí en el patíbulo. Escúchenlo con atención. El primer hombre murió por el pecado. Eso es Cristo.
El segundo hombre murió al pecado. Ese es el ladrón arrepentido. Pero el tercer hombre murió en pecado. Y ahí está la gran diferencia. Tú puedes estar al lado del Señor. Puedes estar con Él siempre. Pero si tú no has rendido una vida a Cristo genuinamente y lo sigues como es, mi amigo querido, puedes estar entonces entre los que no mueren al pecado, sino los que mueren en pecado. Así que la muerte de Cristo lo siguió una palabra muy poderosa, a mi manera de ver, una de las más maravillosas. Mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Jesús nos enseña con esta palabra en la cruz el cuidado de los seres queridos, la responsabilidad que tenemos como personas de cuidar a nuestros seres queridos, no solamente cuando estamos vivos, sino anticiparnos cuando ya no estemos. Jesús nos da una enseñanza maravillosa a todos de que es una irresponsabilidad para nosotros al menos saber que estamos quizás viviendo una etapa y podemos morir en cualquier momento o cualquiera sea la causa y, y no anticiparnos, cuidando la economía, la salud y el bienestar de la familia. Jesús no se preocupó por mucha gente, Él se preocupó por una sola persona. ¿Quién? Tu madre. Y Él no le encargó, y atención a esto, Jesús no le encargó, y escúchenlo con atención, esto vale la pena que ustedes lo graben hoy. Jesús no le encargó el cuidado de su ser más querido a cualquier persona en la tierra. A las personas que se aman se les encomiendan para que la cuiden las personas que más se aman. No ponga a sus hijos para que se los cuide cualquiera. Jesús sabía que la única persona de su equipo soñado que podría cuidar de su mamá querida, de su madre querida, era Juan, el discípulo amado. Y por eso le dijo: Juan, desde hoy te encargarás de mi mamá en tu casa y cuidarás de ella. Jesús también dijo una palabra poderosa: tengo sed, recordando o cumpliendo la profecía del Salmo 22:15, cumpliendo una de las 37 profecías. Tengo sed nos habla de que es humano, de que siempre padece, entiende nuestro sufrimiento, entiende nuestras luchas. Pero la sexta palabra que Jesús dijo en la cruz es muy poderosa y es la palabra consumado es. Esta palabra, cuando usted la escucha, no la entiende quizás muy bien, pero quiero explicársela para que la recuerdes. Consumado esta es una palabra que se usó del griego, que se escribe tetelestai. Por supuesto que no es tan fácil de pronunciar. Y esta palabra tetelestai significa, entre otras cosas, que es algo acabado, perfectamente acabado y para siempre. Y esta palabra la usaban al menos dos grupos: los labradores, los que trabajaban en el campo, cuando en su rebaño nacía una cría que era tan bella y que parecía no tener ningún defecto, el granjero miraba con orgullo el animal y decía: tetelestai, es perfecto. Pero esta palabra tetelestai, cuando Jesús dijo consumado es en la cruz, también la usaban los artistas, los que trabajaban la pintura con gran maestría. Los artistas, cuando un pintor o un escultor daba el último toque a su pintura o escultura de mármol, se retiraba unos pasos para mirar y contemplar la obra. Y al verla tan perfecta y que no requería ninguna corrección, gritaba en voz alta: tetelestai, tetelestai, perfecta es. Así que cuando Jesús dio ese grito en la cruz, consumado es, estaba diciendo: la obra por la que vine a esta tierra a morir por mi gente es totalmente perfecta. Y alabemos al Señor y démosle gloria. Es perfecta, es absoluta. Gloria a Dios. Lo que Jesús hizo en la cruz es perfecto por ti y por mí. No requiere ninguna otra acción de ningún otro tipo, ningún otro sacrificio. Su sacrificio fue totalmente perfecto. Y la última palabra de Jesús en la cruz, cumpliéndose el Salmo 16, que dice: no dejarás para siempre mi cuerpo en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción, fue: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Hay gente que se ha dado la tarea de negar que Cristo murió realmente. Y han pretendido decir: Cristo no murió, sufrió un desmayo. Y antes que muriera, José de Arimatea lo llevó para que supieran que sencillamente no murió, sino que solamente se desmayó. Los discípulos se robaron el cuerpo, en fin, muchas teorías. Pero voy a citar solamente algo, y fue lo que publicó la revista de la Asociación Médica Americana de los Estados Unidos en un informe que hicieron el 21 de marzo de 1986. La Asociación Médica Estadounidense, en un artículo publicado, llegaron a la siguiente conclusión: el peso de la evidencia médica e histórica indica claramente que Jesús estaba muerto antes de que le infringieran las heridas en su costado. Esa misma evidencia respalda el enfoque tradicional de que la lanza metida entre sus costillas derecha le perforó probablemente no solo el pulmón derecho, sino también el pericardio y el corazón, asegurándose así su muerte. Las interpretaciones que se basan en el supuesto de que Jesús no murió en la cruz parecen contrariar completamente la ciencia médica moderna. Jesús murió. Está probado que murió, pero no solamente murió, Él también resucitó. Denle palmas al Señor y alaben a Dios. Démosle gloria a Dios en este día, alabanzas al Señor, porque Jesús murió. Murió por ti, murió por mí, murió por sus pecados, murió por mis pecados. Aleluya, jóvenes y hombres y mujeres, cada vez que usted no honra al Señor o yo no honramos al Señor, crucificamos de nuevo al Señor. ¿Sabe? La muerte de Cristo fue tan extraordinaria que pagó un precio que nosotros no podíamos pagar. Usted no podía pagar. Pablo dijo que Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de lo cual yo soy el primero. Esto me hace recordar una historia muy bonita de lo que nosotros le debemos a Dios. Se dice que trajeron al acusado ante el juez porque se estaba negando a pagar sencillamente un viaje en taxi de una ciudad leja a otra. Y rogó que le dieran tiempo para conseguir dinero. Y el juez le preguntó: ¿de dónde obtendrá el dinero, señor, para pagar por lo que lo acusan? Y el muchacho que estaba siendo condenado, mirando al juez, le dijo: ¿no me lo podría prestar usted, por favor, señor juez? El juez se quedó admirado y divertido por la osadía del acusado. Sacó su billetera y le alcanzó lo suficiente. Y le dijo: páguele al hombre y no se olvide de devolvérmelo a mí, lo que yo le he prestado. Nosotros también estamos ante un juez en el cual hemos fallado muchas veces. Y no podemos pagar con nada lo que Dios hizo por nosotros en la cruz. Pero Él lo hizo todo por amor, por ti y por mí. Déjame terminar este sermón con lo más importante de esta prédica. Jesús resucitó. La muerte no pudo retenerlo. Pasado el día de reposo, es decir, pasó el sábado. El día de reposo comenzaba el viernes por la tarde hasta el sábado a las 6 de la tarde. El primer día de la semana. Vinieron al sepulcro. Hubo un gran terremoto. Un ángel del Señor descendió del cielo, llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres: no temas vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Digan conmigo en voz alta: Él ha resucitado. El Señor ha resucitado de entre los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis. He aquí os lo he dicho. Amén. Quiero decirles que hay una diferencia entre resurrección y resucitación. La resucitación es lo que hacen los médicos o cualquier persona para volver a la vida a alguien que ha perdido ya sus signos vitales. La resucitación también es todo lo que vivieron algunas personas para volver a morir. Pero la resurrección
solamente la ha vivido una persona y la viviremos todos nosotros. Es alguien que sale del sepulcro para nunca más morir. Eso hace diferente lo que Jesús hizo, lo que Jesús vivió y experimentó, y lo que nosotros viviremos también. Déjame decirle algunas cosas en estos minutos. Jesús resucitó, pero no quisiera pasarme por delante dos cosas más. Antes de que Jesús fuese al sepulcro, dos hombres fueron a pedir el cuerpo. Fue José de Arimatea. Era un discípulo secreto de Jesús. Pidió el cuerpo del Señor. Era un hombre rico. Y también había otro hombre llamado Nicodemo y José se juntaron para sepultar el cuerpo del Señor. Nicodemo llevó la cantidad de especies aromáticas que se requería para embalsamar el cuerpo de Jesús. Y lo llevaron allí, lo sepultaron. Solo quisiera que hoy recordaran lo que dijo Pablo en Romanos 1:4. Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Amén. Ahora, Jesús resucitó. Y cuando Jesús resucitó, por lo menos esto fue lo que pasó. Voy a mencionarlo de manera resumida. Primero se apareció a María Magdalena en el huerto. Después se apareció a las mujeres que regresaban de la tumba. Después a los discípulos que iban en camino a Emaús. Seguidamente se le apareció a Pedro en Jerusalén. Después se le apareció a los 10 discípulos en el aposento alto. Y en los próximos 40 días se le apareció a 11 en el aposento alto. Escuchen, se le apareció a 7 apóstoles en el mar de Galilea y comió pescado con ellos, asado y con miel. Y después a los 11 y después a 500 creyentes en el monte Tabor. Jesús se apareció a más de 500 personas en los siguientes 40 días de resurrección. A los 11 y a Santiago, el hermano de Jesús, en Jerusalén. A los 11 en el monte de los olivos. Y del monte de los olivos fue cuando Jesús partió. Y quiero que te pongas de pie para leer juntos un pasaje de la Biblia que a mí me emociona muchísimo. Hechos capítulo 1. Cuando Jesús pasó 40 días después de la resurrección, comiendo con los discípulos, hablando con ellos, visitándole. Uno de los últimos a quien Jesús se apareció fue a Saulo cuando iba camino a Damasco, el apóstol Pablo, en capítulo Hechos 8. Y Pablo escribiendo dice: el último a quien se apareció fue a mí como un abortivo, el cual yo ni soy digno de ser llamado apóstol. Pero dice así la Biblia. Entonces los que se habían reunido, Hechos 1:6, le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Jesús les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos y las épocas en que el Padre lo sabe en su sola potestad. Pero ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Escuchen esto. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Esto se llama la ascensión de Cristo. Y cuando ellos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, ¿y quién no? Entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Y esta es la frase que quiero dejar con ustedes hoy. Esta es la frase de la esperanza de la iglesia. ¿Por qué la resurrección es tan importante para la iglesia hoy? Porque toda nuestra confianza y fe bíblica y teológica se centra en la resurrección de Cristo. Pablo dijo en 1 Corintios 15: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y vana es nuestra predicación. Pero como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros resucitaremos con Él. Y Él dijo así: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, digan conmigo juntos, así vendrá como le habéis visto. Amén.
Padre, estamos seguros no solamente de que moriste en la cruz, no solamente de que resucitaste como lo más grandioso y poderoso que hay sobre la historia, sino que estamos seguros totalmente que ascendiste al cielo. Tu palabra dice que fue recibido en el cielo y ahí estás para interceder por nosotros. Y estás preparando lugar para nosotros. Pero también nuestra esperanza está en las palabras que dijeron los ángeles y que tú también dijiste en Mateo 24. Que así como le habéis visto ir al cielo, así le veremos venir. Aleluya. ¿Alguien alaba a Dios? Le veremos venir. Y Apocalipsis 1:7 dice así, hermanos: nosotros tenemos la esperanza bienaventurada de que Jesús vendrá de nuevo por nosotros. Apocalipsis 1:7 dice: he aquí que Él viene con las nubes y todo ojo le verá. Escuchen esto que viene. Y los que le traspasaron, los que lo condenaron, los que le clavaron la espada en la cruz, los que le escupieron, los que lo negaron, los que lo maldijeron, todo ojo lo verá. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Leamos juntos, dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Aleluya. 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 A su Hijo Cristo. Qué lindo, Señor, será encontrarnos contigo. Él es salud, Será glorioso el día que estemos con el Señor. paz y perdón. Amén. Vivió y Murió por mis pecados, por tus pecados, por mis pecados. Aleluya. Hasta ahí está la tumba que Él triunfó. Aleluya. Levante sus manos al cielo, porque Él vive, triunfará en mañana. Aleluya. Porque Él vive. Ya no hay temor, ya no hay temor. Porque
levante sus manos al cielo y digamos, anhelamos el día, con más ganas, diga, anhelamos el día en que nos encontremos con nuestro Señor. Hay una gloria especial en este día aquí. Anhelamos el día en que nos volveremos a encontrar con nuestros familiares que vivieron en Cristo fielmente. Y podremos abrazar al Señor resucitado. Esa es la esperanza firme que mueve la iglesia. Te honramos, Jesús. Te honramos, papá. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu amor.